Hola, ¿qué tal, querido canal? Ya somos 1000 los que componemos este grupo, así que muchas gracias por estar ahí, por seguir las reflexiones, por todos los comentarios que hacéis y por todo lo que me escribís luego también en privado, no solo en el canal, que estoy muy satisfecho de seguir en esta labor modesta, pero espero que pueda aportar algo útil. Eh, el último vídeo hablaba sobre la inspiración de la Biblia, pero como no es la primera vez que hablo de este tema, os pondré en la descripción el último vídeo en el que hablé bastante rato sobre este asunto. Hoy me referiré a cómo puede influenciar la cultura eh, precisamente en la interpretación, que llamamos la hermenéutica. Una cosa es quien escribe, lo que tiene en la cabeza, lo que Dios quiere que él transmita, que seguramente no coincide con lo que él tiene en la cabeza. Es un proceso comunicativo complejo, ¿eh? El escritor tiene sus propias ideas, su propia concepción del mundo, de las cosas, de Dios, de la religión, de la fe, y Dios le transmite un mensaje que tiene que compartir. Eh, Pondría yo en duda, pues, la pureza o la limpieza con la que Dios quisiera que se hiciera, ¿no? Tú dirás, hombre, ¿qué estás diciendo? No. Eh, por eso la Biblia es un libro para personas inteligentes, que indagan, que buscan, que se preguntan, que cuestionan y que tratan de ver más allá a veces de una simple declaración que parece, pues, a todas luces muy exagerada, ¿no? Porque algunos sucesos del Antiguo Testamento pueden haberse interpretado desde esa mentalidad. Mira, te pongo un ejemplo muy conocido, Job. Tanto Job como la gente de su entorno vienen a visitarlo tres amigos, dice el relato. Pasan una semana a su lado sin decir nada y cuando abren la boca, pues lo resumo muy injustamente y de manera muy vasta, pero básicamente le dicen, a ver, Job, está muy bien todo lo que quieras decirnos, nosotros te conocemos de hace tiempo, pero algo tienes que haber hecho mal. Algo tienes que haber hecho mal cuando Dios te está castigando de esta manera, ¿no? Bueno, el desespero de Job es precisamente en su defensa que no tiene nada. Él es una persona que ha pedido siempre perdón por sus errores, por sus pecados, una persona que ha estado siempre en contacto con Dios, que no... entonces, cuando él hace un repaso, una conciencia, en su conciencia, pues no encuentra nada, no tiene sentido, pero está también siendo machacado por esa forma de pensar. Bueno, que duda cabe que esos conceptos son erróneos, que la Biblia explica, gracias a Dios, mucho más que ese concepto tan simple, y hoy podemos tener una idea mucho mejor que la que tenía Job acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros y por qué nos suceden cosas malas. Pero está en la Biblia. Y si tú tomas eso como algo cierto, pues vas a creer que efectivamente cuando haces algo mal, pues Dios te castiga con saña, ¿no? Y con dureza. Bueno, vamos a leer un texto de Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es muy conocido, que dice, todo escrito, inspirado por Dios, es también provechoso para enseñar, para corregir, para enderezar, para educar en la justicia. Luego dice a fin de que el 17, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente formado y bien provisto para toda clase de buenas obras. Aquí habla en general de que todo escrito inspirado por Dios es útil. Que nadie se me ponga nervioso. No necesariamente la Biblia o solo la Biblia, ¿vale? Lo aplicamos a la Biblia, pero aquí no dice que las escrituras sean inspiradas por Dios. Podéis ver el original. Todo escrito inspirado por Dios es provechoso para enseñar. Ahora, ¿lo aplicamos a la Biblia? Pues bien, eh, así lo creemos nosotros, ¿no? Pero eso no puede dejar fuera otras cosas que hay circulando a nuestro alrededor en las que Dios puede haber puesto también su idea, su inspiración.
Pero como Biblia hay un canon, ¿verdad? Bueno, esto sería, ya lo conocéis, no voy a resumir todos estos detalles. Tenemos un libro general que reúne Antiguo y Nuevo Testamento, al que llamamos Biblia y que consideramos pues el mensaje de Dios para la humanidad. Ahora, este libro es dado con fines prácticos. No es un libro histórico, ni es un libro sobre antropología, ni es un libro sobre filosofía, ni sobre ciencia, ni nada, nada de esto. Este es un libro que se aleja de esas dinámicas. Es un libro pensado con fines prácticos. Lo dice bien claro. Todo escrito inspirado por Dios es también provechoso ¿para qué? Para enseñar. La palabra original, cuando dice para, en mi Biblia, dice hacia la enseñanza, podríamos decir, hacia la educación, hacia la justicia. Indica una intencionalidad, un movimiento, una dirección, un acercamiento hacia esos conceptos que son pues, prácticos y útiles. Se usa aquí una preposición de dirección. Esto es interesante. Y dice provechoso para, empieza diciendo provechoso. Provechoso puede traducirse también por útil, ventajoso. Porque básicamente la Biblia es un libro diseñado como un manual, una guía de conducta. Recuerda cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué he de hacer para heredar la vida eterna. En la mentalidad hebrea, no olvidemos la cultura, y este es el enfoque que da el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de personas judías. Tienen esta mentalidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y la Biblia responde. Y Jesús responde también con el ejemplo de su vida. Una vida recta, una vida santa, una vida pura, una vida correcta. Así es como hay que conducirse. Si la Biblia tuviera exclusivamente, fijaos que empleo palabras concretas, exclusivamente fines teológicos, la Biblia sería muy distinta a lo que es. Muy distinta. Pero la Biblia es un libro escrito con fines prácticos, de manera que cualquier persona de cualquier edad puede leer una historia y sacar una conclusión. Tú dirías una moraleja, una enseñanza, da igual. Esa enseñanza debería superar el tiempo y la cultura. Es decir, quitar la vida a alguien es malo siempre. Por eso hay 10 leyes universales que no cambian con el tiempo. Matar es malo. Robar es malo. Envidiar es malo. Codiciar. Faltar el respeto a los demás es malo. Honrar a Dios es bueno. En fin. ¿Cómo se interpretan esas leyes en cada tiempo? Pues puede ser distinto. En la actualidad, en la misma comunidad religiosa, tú cambias de continente y hay cosas que en tu casa hacías y eran bien vistas, nadie se preocupaba por esos detalles, pero en otros sitios son fatales. Tú no puedes hacer ciertas cosas porque vas a quedar horriblemente mal, porque ellos consideran allí que eso es malo. Hay gente que me dice, pastor, pero la Biblia es la Biblia y es en todas partes el mismo libro. Y yo siempre respondo, esa es la gran ventaja. El gran inconveniente es que usted y yo, desde nuestra educación y desde nuestra cultura, podemos hacer que ese libro diga cosas distintas. Entonces, el gran problema que tiene la cristiandad es encontrar esa pureza del mensaje para que se aplique a cualquier etnia, cualquier cultura, y esa es la dificultad. Porque es imposible limpiar el aspecto teológico y práctico de la cultura en la que vivo. Es imposible. En algunos países hay iglesias que permiten ciertas cosas y en otras no. Posiblemente porque son conscientes de que en otros países si permitieran lo mismo que permiten en otros continentes, en otras naciones, pues tendrían problemas muy serios. Problemas legales, problemas de todo tipo.
Es curioso, pero es que no tenemos esto en cuenta muchas veces. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que pensar de manera limpia, sin preconceptos, y decir, bueno, ¿la Biblia es lo único inspirado que hay en el mundo por Dios? No. Hay muchos buenos libros, muchos buenos escritos, hay muchas buenas cosas a todo nivel, intelectual, artístico, etcétera, que están inspiradas por Dios. En la Biblia entendemos que hay un mensaje de Dios para el mundo muy importante, pero no es exclusivo. Hay más información o uno puede aprender más de Dios no solo en la Biblia, sino en la propia naturaleza. Si dijéramos que todo lo que sabemos de Dios está aquí escrito, estaríamos equivocándonos. Porque la naturaleza es, podría decir yo para mí como creyente, mi segundo libro de texto. O si me apuras, el primero. Hasta la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No es cierto? Bueno, el hecho de que en un país sea un problema que yo predique sin corbata, bueno, para ellos es una falta de respeto, una falta de reverencia, una adoración incorrecta. Y en otros lugares ni se preocupan por esa prenda. Todavía recuerdo una vez que hice una, una ceremonia de Santa Cena y yo llevaba una pajarita, mi camisa, mi atuendo de sábado, pero hacía mucho calor, no me puse la chaqueta. Estaba literalmente asfixiado. Y hubo alguien que me dijo con mucho respeto y cariño, pero pastor, no, no sé, no me parece adecuada su vestimenta. Digo, que haya mi vestimenta. He predicado con pantalones cortos o me he puesto zapatillas de deporte, que es lo que iba, es la chaqueta, ¿no? Pero fíjate, esa persona la chaqueta no le dejó descansar ahí todo el tiempo, ¿no? Esto es una tontería de ejemplo, pero hay muchos y más complejos que a veces afectan la interpretación de otras cosas más serias. La hermenéutica es un mundo. Y como decía en el otro vídeo, es un mundo tan grande que hay un montón de denominaciones cristianas interpretando casi lo mismo, prácticamente lo mismo de un montón de textos, pero en otros hacemos una divergencia absoluta. Y el libro es el mismo. Bueno, aquí ya no es una cuestión solo de cultura, también hay otras cuestiones a tener en cuenta. Pero fíjate que vuelvo a la idea que la Biblia es un libro práctico. La Biblia es un libro dado con la intención, repito, de enseñar, de corregir, de enderezar, de educar en la justicia para que seamos personas perfectamente formadas y bien provistas para, ¿qué dice aquí? Para toda clase de obras buenas. Quien busca en la Biblia cosas que no están, corre el riesgo de perderse. Aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, la respuesta a la existencia de Dios. Olvídate. Dices, hombre, sí, no, no. Aquí dice que Dios existe, punto. Pero quieres creerte, lo crees, y si no, pues allá tú. No es un libro para demostrar cómo existe Dios. Porque dice que Dios es eterno, está fuera del tiempo, entonces ni siquiera entendemos lo que es estar fuera del tiempo, ni el concepto de eternidad. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Que Dios es todopoderoso. Pues mi mente es tan pequeña que no me cabe mucho poder. Dios es todopoderoso, pues esa palabra es tremenda. Yo cuando veo todo el universo hasta donde alcanzan nuestros telescopios y nuestros aparatos bailando por el espacio, pues me quedo boquiabierto y digo, todo eso ha salido de un solo ser. Lo acepto por fe. Tengo muchas evidencias para pensar que Dios existe, pero yo no puedo entender eso. Es imposible que pueda entenderlo. Como también es imposible para mí, o sería imposible para mí, entender que todo lo que existe, que es todo lo que sabemos que existe y no da nuestra cabeza para entender la magnitud de lo que estamos diciendo, ha venido de la nada, se ha hecho solo. Cuando tomas un cuerpo humano y ves, pues, en fin, la complejidad infinita
de cada uno de los organismos de nuestro cuerpo. Bueno, viene todo esto porque en una cultura donde, por ejemplo, se niega la existencia de Dios, en un país donde tradicionalmente se enseña que Dios no existe, ¿qué es lo que tú vas a creer? Pues que Dios no existe, porque lo has aprendido desde pequeño, porque lo has leído en los libros de texto, porque te lo han dicho en fin, por activo y por pasivo, en la televisión, en la literatura, todo tu entorno es ateo. Por el contrario, creces en un país religioso, póngase España o cualquiera de los que tengáis vosotros, desde los que me escucháis en diferentes países, tu familia era religiosa, tus padres eran creyentes, incluso pues algunos vienen de familias muy creyentes, muy comprometidas, han asistido a la iglesia desde pequeños. ¿Qué van a querer esas personas? Dímelo. ¿Se les va a pasar por la cabeza que Dios no existe? No cabe ese pensamiento. Entonces, hay condicionantes culturales que no merman nuestra libertad en el sentido de que podemos seguir decidiendo, siendo religiosos, volvernos ateos, o siendo ateos, volvernos religiosos, como hay algunos científicos y algunos filósofos que han hecho. Eso es posible. Pero, qué duda cabe que eso condiciona, determina, merma. Es difícil encontrar la verdadera libertad para conjugar puntos de vista cuando hay preconceptos. Y el problema de la Biblia son los preconceptos que todos tenemos en la cabeza. Porque no me cabe en la cabeza que Dios sea así. Porque no me cabe en la cabeza que Dios pueda hacer esto. Porque no me cabe en la cabeza que Dios X o Z, ¿no? Lo que tú quieras. O por el contrario, lo simplifica tanto que lo tengo todo controlado. Sé lo que Dios puede hacer, sé lo que Dios no va a hacer, y entonces estamos hasta limitando nuestro concepto de Dios con nuestras propias mermas mentales, ¿no? Con nuestras propias capacidades limitadas. Bueno, te parecerá un vídeo que plantea algo como muy filosófico, ¿no? Pero es que es muy real. Es muy real. Entonces, ¿qué requerimos los creyentes? ¿Y qué requerimos los ateos? ¿Y qué requerimos todos? Diálogo. Diálogo y tener la mente abierta. Tener la mente abierta no quiere decir que voy a aceptar lo que tú me digas. Quiere decir que por lo menos lo voy a considerar, lo voy a respetar, lo voy a valorar, lo voy a... Si hiciéramos más veces esto, habrían menos peleas y menos divergencias. Pero yo sigo insistiendo, la Biblia es un libro práctico. Ahora, por ejemplo, yo como observador del sábado, ¿es lo mismo santificar el sábado aquí, en Valencia, en Sagunto, donde yo vivo, que santificarlo en Sudáfrica, en Zimbabue? Pues no. Te dirás, ¿cómo que no? Bueno, hay una cosa común, no trabajamos en sábado. El sábado lo dedicamos a la adoración a Dios y a hacer el bien. Hasta ahí todo bien. Ahora, el cómo en los detalles, te puedes volver loco. Te puedes volver loco. En la propia iglesia adventista hay un abanico tan grande de posibilidades que tú dices, bueno, ¿qué nos enseña eso? Pues que hay formas de ver que tienen mucho que ver con la cultura del país donde se está estudiando la Biblia. Bueno, no digo más porque es bastante enredado lo que os he propuesto, pero sí un poco para completar esa idea de que hasta un tema como este hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con respeto, y hay que entender que al final hay personas que se ubican en una forma de creencia u otra porque le encaja más. Y ya está. No porque haya llegado a entenderlo del todo, porque siempre hay cosas que no vamos a entender. Siempre hay cosas que no vamos a captar. Bueno, dale una vuelta que ya tienes o tenemos bastante con esta propuesta como para no parar. Y de nuevo, reitero mi gratitud a todos los seguidores del canal, porque el canal va creciendo poquito a poquito, paso a paso, suscriptor a suscriptor, y espero que todo lo que comparta aquí de verdad os sea útil, no sea un desperdicio o algo que aún nos confunda más. Un abrazo.